Entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar en oración. Bien, entonces oremos. Bien, hoy Dios nos ha citado acá, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es parte de tu iglesia, parte de tu cuerpo, y nos ha citado ese en torno a ti, a tu reino, a tus conceptos, a las instrucciones, las leyes tuyas para nosotros. Hoy te damos gracias de poder enseñar y también aprender, compartir, edificarnos unos a otros a través de esta reunión que tú haces todos los lunes. Y gracias por este ministerio de Sara, el lunes de Cosmovisión, y por la oportunidad de hoy poder enseñarlo. Oramos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios nuestro, y por el poder del Espíritu Santo. Dios nuestro también. Amén. Bueno, bienvenidos. Entonces, el tema para este mes, estos 4 lunes, es señales del cielo. También, como siempre que iniciamos, siempre son temas polémicos. Entonces, pues vamos a ver el tema de señales del cielo. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción al tema y sobre todo porque necesitamos situarnos bien respecto a los astros y qué dice la Biblia de ello en lo fundamental. Ya para la próxima sesión vamos a ver un poquito más de acerca de las señales, vamos a dar unos ejemplos de señales, luego vamos a ver qué hicimos como humanidad con esas señales y también al final vamos a ver en qué estamos hoy de las señales, cómo hoy podemos entender también las señales y los tiempos. Bien, entonces, y cómo hacerlo pues a la manera bíblica y cómo no hacerlo a la manera pagana. Bien, bien, entonces vamos a iniciar. Voy aquí a compartir pantalla. Recuerden que todo lo que compartamos acá al final del curso se les va a enviar para que ustedes pues lo estudien, lo tengan y también pues puedan enseñar a otros, ¿no? Y también que la sesión está quedando grabada para que cada uno pues pueda repasarla, pueda verla, se les va a enviar el enlace para que la tengan. Bien. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer concepto de ello, de esta idea, y vamos a verla. Vamos a irnos a lo primero. Aquí voy a compartir pantalla con ustedes. Desde acá ya les debió haber aparecido y ahora no sé. Permítame que no me le apareció todo, pero me apareció la mitad. A ver. Ah, ya sé qué pasó. Ahora sí. Oscar, mientras tú no ubicas el material, solamente recordarles que al final de tu charla está el espacio para preguntas. Si hay alguna persona nueva, pues recomendamos tener la Biblia a la mano, tener cámara prendida mientras estamos en la actividad, al no ser que tengamos mala señal de internet o alguna circunstancia que nos lo impida. Y también se pueden hacer las preguntas a través del chat. Muy bien. Entonces, gracias, Sara. Por eso siempre se me olvida. Bien. Entonces vamos a ver señales en los cielos. Y, hoy voy a empezar aquí con este concepto. Señales en los cielos. Bien. Como vemos acá, está en plural. ¿M? Pero podríamos decir que está en plural porque hay más de una señal en el cielo. ¿Sí? Pero es fácil entender que señales está en plural, pero en los cielos también está en plural. Entonces, señales en el cielo sería pues más fácil de entender. Pero vamos a ver señales en los cielos y los cielos también están en plural. Bien, entonces vamos a ver que la Biblia nos habla de señales, pero también nos habla de varios cielos. Entonces vamos a ver qué nos enseña a partir de ello. Bien, pero recordemos acá que estamos en plural tanto en las señales como en los cielos. Bien, bien. Entonces para entender ello, lo primero que vamos a hacer como señales en los cielos es pues ver qué son los cielos.
Acá tenemos una imagen. Nosotros como ministerio, el Centro de Pensamiento Cristiano de Colombia, en Colombia, pues hacemos muchas enseñanzas de pensamiento y parte de esas enseñanzas son enseñanzas de apologética. eh, y en la parte apologética servimos en conjunto eh, con el Ministerio Razones para Creer Colombia. Y en esta parte apologética también dentro de ello está la parte, digamos, acerca de la cosmología que tiene que ver con los orígenes, con qué es el universo, cómo fue que nació el universo o qué es. Entonces, toda esta parte fue creado o no. Entonces, toda esta parte, pues hay varias enseñanzas que tenemos y, y allí pues hablamos acerca de la cosmología, ¿bien? Y de la astronomía. Bien. Pero hoy, aunque vamos a tocar algo de temas de cosmología y de astronomía, no vamos en sí a enseñar sobre ello, pero requerimos esos conceptos para entender el tema de las señales de los cielos. Bien. Bien, y hay una ciencia que estudia estas señales, pero debemos primero entender el fundamento bíblico y también el orden de Dios en la creación, en este caso, en el universo. Entonces, vamos a ir a el primer versículo que nos da información acerca de ello. Bien, bien, entonces vamos a pasar. Entonces aquí nos dice, en el principio, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, ahí lo podemos tener en nuestra Biblia. Bien, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es un versículo muy conocido, ¿cierto? Génesis 1:1. Entonces vamos a razonar este versículo. Entonces, ¿qué nos dice primero? Lo primero que nos dice es en el principio. Bien. Nos está diciendo acá que en el principio quiere decir en el momento del principio. ¿Cuándo fue el principio? Y está en singular. Recordemos que esto originalmente está escrito en hebreo. Y el hebreo, ¿sí? Es un idioma que no tiene sintaxis, ¿sí? Que no tiene una gramática estructurada. Pero como es un idioma tan simple, lo que sí tiene es la identificación del singular y el plural muy fácilmente. Y cuando vamos al texto, sí, vemos que dice en el principio. Hay algunas traducciones que dicen en un principio, ¿bien? Pero más exactamente es en el principio, porque eh, fue un solo principio. Se está refiriendo a uno, ese él, ¿sí? Se refiere a un único principio. Entonces, en el momento del principio, y ese momento es ese principio es singular, o sea que solo hubo uno, un principio, por eso dice en el principio, o sea que no hay otro principio, ¿sí? Y solo fue uno, entonces creó Dios los cielos y la tierra. Bien, entonces Dios creó los cielos y la tierra. Ese el principio se refiere a el momento. Bien, cuando fue, cuando pasó, cuando se presentó, cuando se dio el principio. Coetáneamente, es decir, al mismo tiempo, ¿sí? Con la misma sustancia, ¿sí? De ese principio, de ese inicio, ¿sí? Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aquí es bien importante entender qué nos está diciendo Dios. Lo primero que nos está diciendo es que los momentos ya existían, ¿sí? Porque en el principio fue que inició algo, pero ese él implica que es solo un solo principio, que es singular, pero está hablando de que se presentó ese principio, que hubo un momento de ese principio. ¿Qué son los momentos? Los momentos es un concepto físico realmente, lo podemos entender desde la física, no es solo un concepto físico, pero básicamente es
una lectura de la energía. ¿Bien? Es decir, ese es el momento. En un tiempo dado, yo puedo ver la energía y puedo calcular cuál es el momento de algo. Eso es lo que es un momento. Eh, Nosotros, ¿cuál es la forma más fácil de estudiar los momentos? Pues de acuerdo al tiempo. ¿Bien? Pero el momento en sí no es un concepto del tiempo, es un concepto de la energía. ¿Bien? O de la existencia, digamos. En física lo podemos ver con la energía, pero no solo aplica a las cosas del mundo físico, ¿bien? Sino es como el hecho del ser, ¿bien? Si algo es porque tuvo un momento, ¿sí? Tiene un momento. Entonces, antes del principio, ¿qué nos dice el versículo? Creó Dios. Entonces, en el principio creó Dios, pero para que Dios estuviera en el momento del principio, ¿sí? Pues tenía que haber estado antes de ese momento, pues para poder, ¿sí? Estar cuando fue el principio y hacer una actividad que es crear los cielos y la tierra. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos indica que Dios ya era antes del principio. Es decir, que este principio no se refiere a Dios, sino se refiere a algo que no es Dios. Bien, a los cielos y a la tierra. Bien, aquí de primerazo, de entrada, estamos descartando todas estas ideas de que la creación sea Dios, porque Dios ya estaba antes de el principio y ya era antes del principio. Y también, pues Dios es eterno y no puede tener un principio. O sea que ese principio, pues no se refiere a Dios, porque si Dios tiene principio, pues no sería eterno. Entonces, al ser Dios eterno, nos está diciendo que Dios siempre ha sido, siempre ha estado. Y en un momento de esa eternidad, anterior al principio, tuvo la idea de crear. Y en un momento de esa eternidad, pues creó e hizo el principio. Bien, y empezó el principio. Ese principio implica el inicio del tiempo. Entonces acá empezó el tiempo. Antes del principio no había tiempo, solo había momentos. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo es una medida, ¿sí? Pero para yo medir el tiempo, tengo que tener un inicio del tiempo, un principio, porque una medida, ¿sí? Siempre tiene un punto cero, ¿bien? Entonces, acá inició el tiempo. Desde el principio empezó el tiempo. Dios inició el tiempo, ¿bien? Empezó a haber tiempo. Antes del principio no había tiempo porque Dios es eterno, no tiene tiempo, nada puede medirlo, ¿sí? Pero sí tiene momentos, ¿bien? Hace una cosa y luego hace la otra, eso es los momentos, pero no podemos medirlo porque no había tiempo, ¿sí? Solo podemos ver que hizo algo primero y algo después, pero, ¿sí? El primero y lo segundo es una causalidad de momento, no necesariamente de tiempo. El tiempo es a la una o a 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. Eso es el tiempo. Bien, hay una medición. Entonces, el tiempo implica medir y lo que se mide se llaman dimensiones. O sea, lo que yo puedo medir es una dimensión. Bien, el tiempo, ustedes van a encontrar que el tiempo en muchos textos o libros se van a referir al tiempo como una dimensión. Aunque el tiempo tiene medida y se puede medir, no es en sí una dimensión para nosotros, sino es una semidimensión. Voy a explicar esto porque esto es importante, porque lo vamos a necesitar al final en la sesión 4. Bien, entonces, el tiempo inicia acá, ¿m? En el principio, pero una dimensión es algo que se puede medir y que yo puedo modificar. Bien, tenemos 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Sí, esas son nuestras 3 dimensiones. Bien. Es decir, tengo una mesa y yo puedo cortarle las patas a la mesa. He modificado su altura. ¿Mm? O puedo modificar su largo o su ancho, ¿cierto? Esa es una dimensión, yo la puedo modificar, la puedo modificar. Pero el tiempo no, el tiempo es una medida, pero solo funciona en un sentido de dimensión
de Dios hacia nosotros. Pero yo no puedo cambiar el tiempo. Yo no puedo irme al pasado o al futuro. Bien, bien. El tiempo es una medida que inició en el principio, ¿sí? Y que existe y que yo la puedo usar, pero no puedo cambiar. Entonces, como no lo puedo cambiar, no es una dimensión, sino es una semidimensión. Es algo que se mide, pero que no lo cambio. ¿Bien? Entonces, el tiempo no es la cuarta dimensión. Ah, digamos, se hace esa asunción porque se mide, ¿sí? Pero en sí yo no puedo modificar el tiempo. Entonces, estamos bajo el tiempo. Entonces, el tiempo es algo que Dios nos dio, ¿sí? Para poder medir y calcular, ¿sí? No solo los momentos, sino también la historia. ¿Bien? Pero no lo puedo modificar. Bien, entonces acá empieza el principio. Bien, empieza el tiempo. En ese momento, cuando inició el tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. Bien, entonces ya tenemos el tiempo. Cuando vamos a la Biblia, hacemos un estudio de la Biblia de los cielos, es decir, todos los cielos, ¿sí? Que nos habla, vamos a encontrar que nos habla de tres cielos. Nos habla de la atmósfera, ¿m? Allí, ese es uno de los cielos. Bien. Entonces, veámoslo, por ejemplo, aquí en Génesis 1, 5. ¿Sí? Entonces, en Génesis uno sí, bueno, no, sí, es 1:8, Génesis 1:8. Veamos Génesis 1:8. Y vamos a leerlo. Bien, vamos a leer Génesis 1:8. Bien, bien. Y leámoslo. Entonces, Génesis 1:8, ¿qué nos dice? Nos dice, acabo de leerlo en mi Biblia, y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces ahí habla de cielos y llamó a la expansión. Entonces ahí está en plural. Bien, tenemos dos cielos. Bien, y llamó, ¿sí? Dios a la expansión cielos. Entonces vamos a mirar que aquí nos habla de dos cielos, pero para entender ello tenemos que ir a los versículos del 5 al 7. Entonces, ¿qué nos dice el 5? Nos dice, vamos a leerlo. Entonces dice el 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, bien. Cuando enseñamos creación, que ya fue hace un tiempo, no sé si alguno de los acá presentes en este mes estuvo en esa enseñanza, pero recordemos que dijimos que de toda la creación, ese es el versículo más difícil, ¿cierto? Génesis 1:5. Entonces, hay una razón por la cual está allí en mayúscula la palabra día y la palabra noche, y también una razón por la cual dice y fue la tarde y la mañana, un día, y ese día está en minúscula. Bien. Bien, pero aquí pues no vamos a entrar en ello, pero sí vamos a ver que hay, tiene que ver aquí lo que es el día y la noche y nos da unas características. En el día hay luz y en la noche hay tinieblas. Bien, eso es lo que nos dice Génesis 1:5 hasta ahora. Bien, bien. Luego entonces, sí, em, Dios en el 6 dice. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces tenemos que entender este versículo 6 para entender qué son los cielos. Entonces, para entender el 6 tenemos que ir atrás otra vez. Entonces, vamos a Génesis 1:2, que dice que y la tierra estaba sin forma, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, bien. Entonces, había agua en estado líquido en Génesis 1:2. Bien, bien, pero nos da la información de que Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Recordemos un poquito, ahí la palabra importante para razonar es faz.
Faz es una superficie plana, es, es algo que está plano. El agua tiene tres estados de la materia, Dios la diseñó con tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Cuando el agua está en faz. Entonces podríamos decir, pues obviamente en el gaseoso no, porque vemos las nubes y las nubes no son planas. Bien, bien. Entonces podríamos decir, bueno, podría ser en el sólido, porque pues vemos a veces el hielo congelado y lo vemos plano. Pero cuando analizamos bien el hielo no es que sea plano, sino es una configuración cristalina de diferentes cristales que los lados de esos cristales son planos, pero en sí el hielo tiene púas, ¿sí? Por eso uno se raya con el hielo, ¿sí? Se puede herir la piel con el hielo. ¿Por qué? Porque no es exactamente plano. La única forma de que el agua esté en faz es que sea líquida, ¿bien? Líquida. Entonces, el agua en Génesis 1:2 está en estado líquido, porque cuando tú tienes, oye, precisamente porque salí de la, de la inauguración de la escuela, rápido se me quedó el agua ya. Entonces, no tengo agua, pero ahora pues bebemos. Pero cuando tenemos el agua, vemos que tiene una superficie plana por encima. Esa es la faz. Por lo tanto, lo que Dios nos está diciendo es que había agua en estado líquido. En Génesis 1:2 ya había agua y estaba en estado líquido. Bien, bien, pero que el Espíritu Santo danzaba, exactamente es lo que dice en hebreo. O sea, se movía con un movimiento armónico, eso es danzar, ¿sí? Es decir, se movía de acuerdo a unas ondas. Esas ondas es música, ¿sí? Porque para danzar, pues tiene que haber música, ¿bien? O vibraciones, digamos. Entonces él se movía ordenadamente, danzaba el Espíritu Santo sobre el agua. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve sobre el agua líquida, ¿qué pasa cuando movemos el agua líquida? Le formamos olas. Entonces empieza a volverse olas. Pero las olas generan espuma, generan gas. Al mover el agua se disocia el hidrógeno, los dos hidrógenos y el oxígeno. Recuerden que el agua es H2O. Y se separan esos dos en gases, porque a temperatura ambiente, tanto el hidrógeno como el oxígeno son gases, y forman entonces burbujitas y se suben a la atmósfera. Bien, bien, entonces eso fue lo que sucedió en Génesis 1:2. Teníamos un planeta con agua, el Espíritu Santo mueve el agua y empieza a haber hidrógeno y oxígeno también allá arriba en la atmósfera. Bien. Entonces, entonces, eh, luego él dice, haya expansión en medio de las aguas. ¿A qué se refiere? Que había unas aguas abajo, ¿sí? En medio de las aguas hizo una expansión, pero ahí las aguas están en plural. Entonces tiene que haber más de un agua. Ya vimos que en Génesis 1:2 está el agua líquida, pero ¿cuál es la otra agua? Cuando se mueven las olas, o sea, el agua forma olas y se va el hidrógeno y el oxígeno. Pero ese hidrógeno y oxígeno sube a la atmósfera y ¿qué sucede? Se vuelven a unir, ¿sí? Pero ya no en estado líquido, sino en estado gaseoso. Entonces las nubes son agua, ¿sí? Pero en estado gaseoso. Entonces había nubes arriba y agua abajo. El agua de arriba estaba en gaseoso y el agua de abajo estaba en líquido. ¿Ven? Pero ahora Dios va a ser en medio de las aguas, o sea, entre las nubes y el mar, va a ser una expansión. ¿Bien? Entonces va a anchar la atmósfera. ¿Bien? Ancha la atmósfera. Eso es lo que hace en Génesis 1:7. Hizo Dios entonces, 6 y 7, hizo Dios entonces la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, las líquidas, ¿sí? De las aguas que estaban sobre la expansión, o sea, las nubes. ¿Bien? Y fue así, es decir, anchó las atmósfera. Y a la expansión, ¿sí? La llamó cielos. Entonces, aquí es algo importante, y esto también lo vimos cuando vimos creación, y es cada vez que vamos a razonar la Biblia, tenemos que saber el punto de vista, y acá por punto de vista no me refiero a la opinión, sino desde dónde está situada la persona, ¿sí? Que, o dónde debe estar situada la persona, de acuerdo a lo que está describiendo el texto, ¿sí? Ese es el punto de vista, desde dónde está. Entonces vamos a ver el punto de vista aquí en la creación. En Génesis 1:1 nos dice Dios creó los cielos en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde debe estar una persona para poder describir eso?
o para poder llegar a entender eso? Pues tiene que estar fuera del universo, porque si dice que Dios creó el universo, pues tiene que ver que creó el universo, o sea, que tiene que ver el universo. Entonces, el punto de vista de Génesis 1:1 es fuera del universo, para decir que creó el universo. Bien, entonces es Dios. Dios está fuera del universo y nos está contando que hizo un principio y que hizo los cielos e hizo la tierra. Bien, o sea, tiene que estar fuera de los cielos, fuera de la tierra, para poder decir eso. Entonces, en Génesis 1:1, el punto de vista de la descripción del texto es que están describiendo desde fuera de los cielos y de la tierra. Bien. Pero en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí cambia el punto de vista. Ahora en Génesis 1:2, ¿dónde está la persona para poder describir que la tierra está desordenada y vacía? Está en la tierra, ¿cierto? Entonces ahí hubo un cambio de punto de vista. Y desde allí, desde Génesis 2, la descripción del texto sigue teniendo ese punto de vista. O sea, estamos en la tierra. Estoy describiendo, ¿sí? La tierra, estoy en la tierra. Entonces, por eso dice las aguas de arriba, las aguas de abajo, pero arriba de dónde y abajo de dónde. Ah, es que está en la tierra. Están describiendo desde la tierra. Entonces se refiere a las nubes de arriba y al mar de abajo. Bien, entonces ese es el punto de vista. Bien, pero cuando Dios hace la expansión y ancha la atmósfera, entonces luego en el 7 nos dice que hizo Dios esa expansión y separó las aguas de arriba de las de abajo, ¿sí? Y fue así. Y llamó, en el 8 y llamó Dios a la expansión cielos. Bien, le dio un nombre propio, cielos, pero en plural, ¿sí? Es decir, que hay más de un cielo. Si yo estoy abajo, ¿sí? Y, ¿sí? O estoy en la tierra, digamos, todavía no había tierra seca, digamos, solo hay mar, nubes y ahora una atmósfera más ancha. Entonces, estoy en la tierra, entonces, luego dice, llamó a esa expansión cielos, ¿bien? Pero esa expansión, ¿cómo se ve? ¿Desde dónde se vería? Pues la veo, si estoy sobre el mar, pues la vería arriba, ¿cierto? Bien, y veo los cielos, pero no puedo, ¿sí? Si me salgo de esos cielos, pues ya no diría, ya cambiaría mi punto de vista, ya no estaría en la tierra, sino fuera de la tierra. Entonces ya no me referiría a los cielos, ¿sí? Sino me referiría a la tierra, el planeta. Cuando estamos por fuera, cuando vemos una foto de la tierra como planeta, pues siempre estamos fuera de la tierra, ¿sí? Porque cuando estamos por dentro, aunque estamos en el planeta, digamos un bosque, veo una foto de un bosque, pues le llamamos bosque, no le llamamos, ese es el planeta Tierra. No, cuando llamamos planeta es porque estamos fuera, ¿bien? O lo llamamos Tierra porque estamos fuera viéndolo, ¿bien? Bien, entonces, ¿aquí qué indica? ¿Sí? ¿Qué nos indica allí? Que están los cielos. Por lo tanto, para alguien que está viendo esta descripción, entonces hay más de un cielo desde allí. Desde la tierra, ahí tenemos al menos, ¿sí? Dos cielos. ¿Bien? Entonces, un cielo es esa expansión, llamó a esa expansión cielo, cielos. Entonces, una cosa que sabemos es que él anchó la atmósfera e hizo esa expansión. Esa expansión sería la atmósfera. Entonces, un cielo es la atmósfera. Bien. Y el otro cielo, ¿sí? Que todavía no lo vemos, pero está en plural, es que a través de la atmósfera podemos ver otro cielo. Eso solo pasa hasta Génesis 1:14. Bien. Y ahorita vamos para allá. Pero tienen que haber dos cielos. Inicialmente, bueno, dos no, tiene que haber más de un cielo, o sea, mínimo dos, ¿sí? Ya dijimos que en la Biblia vemos que hay tres cielos, ¿sí? Aquí ya Dios nos presenta los dos primeros. ¿Cuáles son los dos primeros? Bien, hasta ahora solo podemos afirmar que uno es la expansión, la atmósfera, o sea, ese azulito que vemos, ese es un cielo. Por eso le llamamos a ese azulito el cielo, ¿sí? En singular, ¿bien? Bien, entonces, bueno, ahí entonces Dios hizo los cielos, ¿sí? Llamó los cielos, fue la mañana del día segundo. Bueno, luego ahí sigue haciendo cosas, ¿sí? Y luego vamos a ir a el Génesis 1:12. Entonces, en Génesis 1:12 dice, produjo Dios hierba verde, ¿no? Está en lo mismo en creación, pero ¿por qué Dios nos especifica que la hierba es verde? Ahí nos dice hierba verde. ¿Qué caracteriza a la hierba verde? Ah, la caracteriza que tiene un pigmento, que es verde,
que se llama clorofila. Entonces, la hierba verde es verde porque tiene clorofila. Bien, muy bien. Aquí Aniet nos lo dijo por el chat. Excelente, Aniet. ¿Sí? Clorofila. ¿Sí? Y entonces, em, clorofila, ¿sí? Fila implica amigo, ¿sí? Amigo, cercano, ¿sí? Fila. Y cloro significa verde, ¿sí? Color, es la palabra para el color verde, ¿sí? Em, en griego, y significa verde. Entonces es amigo del verde. La clorofila es porque siempre es verde. Pero también ese nombre cloro se usa para el elemento químico cloro. Pero cuando nosotros vamos a ver el cloro no es verde. El cloro es un gas ligeramente, muy tenuemente, algo amarillento, ¿sí? Pero generalmente pues translúcido. ¿Bien? Ese es el cloro. ¿Bien? Y no es verde, pero se le llama cloro no por el ser verde también, sino porque en lugares eh, de descomposición de hierba verde se puede producir cloro. O sea, se produce cloro. Bien, pero usamos también ese cloro para, pues, el elemento de la tabla periódica. Entonces, es importante acá en Génesis 1:12 ver qué tipo de hierba creó, pero también es importante la información que nos da respecto a la química. Tenemos aquí hierba verde y para que haya hierba verde, entonces tiene que haber clorofila. Bien, pero también, ¿sí? Cuando vamos y vemos qué es la clorofila, pues son carbonos y oxígenos, ¿sí? Y que es uno de los tipos de química orgánica que son los colorantes y pigmentos, y este pues es verde. La longitud de onda que da verde. Pero la hierba verde tiene una reacción química. Es la reacción química de la fotosíntesis. Esa reacción química toma el dióxido de carbono, ¿sí? En presencia de luz solar y en presencia de agua y lo transforma en glucosa y oxígeno. ¿Bien? Esa es la fotosíntesis. Entonces, toma el dióxido de carbono y con agua la transforma en azúcares, ¿sí? Y oxígeno. Entonces, ¿qué está haciendo Dios acá en Génesis 1:12? Está tomando el dióxido de carbono, ¿sí? Y el dióxido de carbono, ¿cómo se forma? Ah, por la unión de dos moléculas de monóxido de carbono. Bien. Entonces, el monóxido de carbono y liberación de oxígeno. Entonces, el monóxido de carbono es el CO. Es el carbono y el oxígeno es monóxido de carbono. Ese es un gas de color negro. Es el gas del smog de los carros. Sí, aquí está el hermano Víctor Manuel, que pues sabe mucho de, de mecánica. Él sí nos puede decir cuando un carro está botando monóxido, o sea, está haciendo mala combustión, y cuando sí está haciendo buena combustión, pues el humo debe ser translúcido, como es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es translúcido, es el gas que tenemos en la gaseosa, ¿cierto? Cuando te levantas destapas la gaseosa, sale el gas, pero no se ve. Ese es el dióxido de carbono. Pero el monóxido es negro, mientras que el dióxido es transparente. Entonces, cuando el carro no está haciendo buena combustión, pues eso queda todo negro. Bien, bien. ¿Dónde está ese dióxido? Estaba en la atmósfera. ¿Cuándo? ¿Mm? Ah, desde Génesis 1:2. Bien. Ah, ¿por qué? Porque en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, esto ya lo hemos visto cuando vimos creación, pero ¿creó Dios la luz en Génesis 1:3? No, no dice que la creó, solo dijo que fuese, que apareciese. Para que diga que sea, quiere decir que ya estaba, ¿sí? Bien, no por primera vez apareció, eso es crear, ¿sí? Sino que ya estaba, pero ahora apareció. Entonces, cuando Dios creó la luz. Ah, en Génesis 1:1, en los cielos, ¿sí? Creó allá, en los cielos, la tierra, ya hay luz. Pero dice en Génesis 1:2 que estábamos en tinieblas. Es decir, que Dios aquí al planeta no le entraba la luz.
¿Por qué no le entraba la luz? Bien, porque nos dice que ya había agua. Y agua implica hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es el elemento número 8 de la tabla periódica. Es decir, que ya tenemos los elementos químicos al menos hasta el número 8 porque ya hay agua. Bien, o sea que ya hay oxígeno. Por lo tanto, ya debe haber carbono desde antes. El carbono es el elemento químico número 6. Entonces, no puede haber oxígeno si antes no ha habido carbono. Entonces, ya había carbono. ¿Y de qué color es el carbono? Negro, ¿cierto? ¿Cierto? El carbón cuando vamos a echar al asado es negro. Entonces, el carbono, ¿sí? El carbono ya existía. Cuando aparece el oxígeno, ¿sí? Ya había carbono y el carbono forma la primera reacción con el oxígeno, que es el monóxido, ¿sí? Se une el oxígeno con el carbono y se forma un gas negro y ese gas entonces estaba en la atmósfera, o sea que nosotros teníamos un planeta con una atmósfera de nubes negras, ¿bien? Pero una vez Dios empezó a mover el agua, entonces empezó a subir hidrógeno y empezó a subir oxígeno libre, ¿cierto? Porque ya vimos que se disoció el agua. Esa agua, esos hidrógenos y oxígeno se volvieron a unir y formaron las nubes, pero no todos se unieron entre sí, porque estaba el hidrógeno libre y el oxígeno libre. También algo de ese oxígeno que salió de la agitación del agua se unió con el carbono, que ya había, o sea, con el monóxido, y formó el dióxido. Entonces, de nubes negras pasamos a nubes transparentes, un poquito, como unos huequitos dentro de las nubes negras, un poquito de huequitos transparentes. Y parte también de ese hidrógeno no se unió con el oxígeno, sino con el carbono y se formó el ácido carbónico. Bien. Y ese ácido carbónico, ¿sí? Es lo que hoy conocemos como la lluvia ácida, ¿sí? Es como una brumita que hay cuando hay mucha contaminación. No sé si han visto en Bogotá, cuando hay mucha contaminación, hay como una bruma encima. Eso es parte de sólidos suspendidos y ácido carbónico. Entonces, ¿qué sucedió? Esa atmósfera negra empezó a tener partecitas transparentes y entonces empezó a pasar la luz. Y por eso viene Génesis 1:3 y pues fue la luz. La luz apareció, pero antes no había. ¿Por qué? Porque teníamos una bolsa negra encima. Ahora esa bolsa negra tiene huecos. Entonces ahora empieza a pasar un poquito de luz. Bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Para la reacción química de la fotosíntesis. Entonces, a medida que el agua se siguió moviendo, imagínense cuánto se movió el mar cuando emergieron los continentes, pues las placas continentales, ¿sí? Pues eso tuvo que ser un peor que un tsunami, o sea, gigantesco. ¿Cuánto oxígeno se liberó? ¿Cuánto hidrógeno se liberó? Muchísimo, que empezó a reaccionar allá y cada vez la atmósfera era menos negra y más transparente. Bien, perdón, más transparente no, más translúcida. Bien, o sea, pasaba la luz. Bien, bien. Pero, entonces ahora, ese ese dióxido de carbono, ¿sí? Lo empieza a usar la fotosíntesis y lo transforma en oxígeno. Entonces, ¿qué hace la fotosíntesis? Toma el carbono y lo guarda en glucosa para hacer más hojitas, hojas, tallos, todo eso, y bota el oxígeno. O sea que cada vez hay más oxígeno y cada vez hay menos carbono, cada vez hay menos monóxido y cada vez hay más oxígeno. Y si hay cada vez más oxígeno, ¿qué hace ese oxígeno? Formar más agua y formar más dióxido de carbono, por lo tanto, cada vez lo negro de la atmósfera es cada vez menos negro. Bien, entonces, cada vez hay más oxígeno. Eh, y, y luego entonces nos dice ahí en el 14 no, en el 12 perdón, nos dio la fotosíntesis. Pero llega un momento en el cual hay tanto oxígeno que ya no hay monóxido. Ya todo el o sea, ya se acabó lo negro, ya quedó translúcida eh, la, la atmósfera. Recordemos la diferencia entre translúcido y transparente, porque es que yo dije las dos primeras veces transparente y de pronto los confundí. Translúcido es que pasa la luz, pero que no veo al otro lado. Es como un vidrio en un baño. Siempre hago ese mismo ejemplo. Y cuando tenemos un baño y tenemos ahí un vidrio, una ventana, pues no la hacemos transparente, sino translúcida. ¿Sí? Les pasa la luz, pero no veo al otro lado, lo que conocemos como un vidrio martillado. Bien, algo así. Bien, eso es translúcido. Transparente es que además de ser translúcido, pues también veo al otro lado. Es como cualquier vidrio que no sea martillado. Entonces la atmósfera era translúcida, pero aún no era transparente.
bien, sino translúcido. Pero como ahora hay mucho oxígeno, ¿qué sucedió? Ya se acabó el monóxido y hay mucho dióxido, pero cada vez hay más vegetación porque cada vez producen más glucosa, eso se vuelve una bola de nieve, entonces cada vez hay más verde, cada vez más verde y ese nuevo verde vuelve a tomar el dióxido y pues se acabó el monóxido, hay dióxido y sigue haciendo verde. Bien, entonces llega un momento en que sobra oxígeno. Ya no hay oxígeno, ¿sí? Ya hay hidrógeno, ¿sí? Pero pues el agua se mueve, pero sigue siendo agua líquida, entonces ahí el oxígeno que se produce se une con el hidrógeno para formar nubes, el oxígeno que se produce se une con el monóxido para formar dióxido de carbono, pero hay un oxígeno que ya no tiene con quién unirse. Entonces ese oxígeno se une entre sí, se une con otro oxígeno y forman el O3, que el O3 es el oxígeno es O2 y, bueno, el oxígeno de forma molecular son dos átomos de oxígeno y forman el O3. El O3 es un gas que se llama ozono. Y el ozono es un gas que va a la atmósfera, pero que tiene una particularidad. El gas ozono, en presencia de luz solar o de luz, ¿sí? Se vuelve azul, pero en ausencia es transparente. Entonces, cuando el sol está de día, pues no vemos de ahí para allá porque el ozono se vuelve todo azul y tenemos como una bolsa plástica azul encima. Pero cuando ya no hay sol, ¿qué pasa con el ozono? Se vuelve transparente. Entonces, ¿qué pasa? Dios aquí en Génesis 1:12 cambia la atmósfera de translúcida a transparente. Y entonces, ¿qué dice luego? ¿Sí? Luego dice 14. Y dijo Dios, y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Sí? Otra vez los cielos. Bien. Todavía no he terminado de explicar los cielos, pero para allá voy. Entonces, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Ustedes van a encontrar aquí que la mayoría de enseñanzas de la creación van a decir que Dios creó las estrellas en el día 4 en Génesis 1:14, pero eso no es cierto. Ahí no dice que Dios la creó, solo dijo que aparecieron, ¿sí? Sí, las hizo allí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque antes no podíamos ver más allá del cielo, no podíamos ver el otro cielo, ¿sí? Sino solo veíamos un cielo que es nuestra atmósfera. Pero ahora que nuestra atmósfera, además de ser translúcida, es transparente, podemos ver el firmamento, ¿sí? Ese firmamento es lo que es el universo y es el segundo cielo. Bien. Entonces ahora aparecen las estrellas de noche, ¿sí? Y vemos lo que hay al otro lado que ya había desde Génesis 1:1, ¿sí? Pero hasta ahora lo vemos. Recuerden que el punto de vista está alguien en la tierra. Bien. Bien. Entonces, estos son los dos cielos. El primer cielo es la atmósfera y el segundo cielo es el universo. Bien. O firmamento, también lo pueden ver en la Biblia, al universo se llama firmamento. Bien. Que es el segundo cielo. Bien. Nuestro primer cielo es la atmósfera, ¿sí? Y allí en la atmósfera nosotros vamos a ver señales, pero también en el segundo cielo también vamos a ver señales, ¿sí? Y esos son los dos cielos físicos que hasta ahora hemos visto. Pero también vemos, ¿sí? Que hay un tercer cielo, ¿sí? Que dice que Moisés y Elías están en el cielo. ¿Mm? Pero ellos no están físicamente porque ellos murieron, ¿sí? Y el Señor está con ellos. Y lo que vemos en Hechos 1 es que el Señor ascendió, ¿sí? Como espíritu y por eso tenían que ir antes al monte de la transfiguración para que Él ya pudiese ascender como espíritu. Entonces hay un cielo espiritual. Ese es el tercer cielo, allá donde están los ángeles, está el Señor, ahorita está el Señor, está Elías, Moisés, Abraham, sí, todos esos. Bien, eso es un cielo espiritual y ese es el tercer cielo. Bien, y allí también hay señales. Entonces tenemos señales en los tres cielos. Las señales de ese cielo espiritual, sí, las vamos a ver reflejadas en el segundo cielo y en el primer cielo, o sea, en el universo y en nuestra atmósfera. Pero ese cielo espiritual no es físico, es espiritual, ¿sí? Pero nos da señales, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, entendimos los tres cielos. Entonces,
tenemos tres cielos. En los tres hay señales, ¿sí? Pero las señales en los tres, ¿sí? Tienen un orden. No es que hay señales aquí en mi atmósfera, hay señales en el universo, veo cosas en el universo y también eso debe estar pasando cosas allá en el cielo espiritual. No, hay un orden, ¿sí? Bien, hay un orden y eh, hay señales, hay advertencias que podemos ver tanto en nuestra atmósfera como en el universo con los astros. Bien, bien, entonces, habiendo ya explicado los tres cielos, entonces vamos a volver a nuestra sesión, a nuestra idea nuevamente. Bien, entonces, volvamos a... Entonces, Dios creó los cielos, o sea, los tres cielos, ¿sí? La atmósfera, el universo y un cielo espiritual. En Génesis 1:1 ya hay un cielo espiritual. Bien, no necesariamente ese cielo espiritual está con, ¿sí? Alguien allí, ¿sí? Pero ya existe. Entonces, debido a ello, voy a explicar ello mejor se los voy a explicar. Bien, entonces, hay un tercer cielo, ¿cierto? El universo, el espiritual. Entonces, como ya desde Génesis 1:1 hay un cielo espiritual, entonces de ahí pues empiezan a haber teologías. Y no, pues, ¿qué es lo que hay en el cielo espiritual? Ah, pues hay ángeles, nos lo dice Ezequiel, ¿cierto? Pero también en Hechos nos dice que está Moisés, Elías, que está el Señor Jesucristo, ¿sí? Ay, que los arcángeles, todos están allá en el cielo. Pero hasta aquí solo lo que tenemos certeza es que Dios lo creó, hizo ese cielo espiritual, ¿sí? Ese cielo espiritual, ¿sí? Existe solo desde Génesis 1:1. O sea, ¿dónde estaba Dios antes de Génesis 1:1? No estaba en el cielo. ¿M? No existía el cielo. ¿M? No existía nada además de Dios. Y Dios es espíritu, ¿sí? Y Él es, o sea que Él no está en ningún lugar, ¿sí? Sino que Él era todo. Entonces no existía el cielo, pero Dios en Génesis 1:1 hace ese cielo espiritual. ¿Bien? Hoy el Señor Jesucristo está allí. ¿Sí? Bien, pero antes de Génesis 1, no, porque no había cielo espiritual. Solo en Génesis 1:1 creó el cielo espiritual. Todavía, ¿sí? No podemos afirmar que estén allí los ángeles o no, que yo creo, y creo que es lo más lógico, es que aún no estaban. Pero hay gente que cree que ya estaban y que pelearon y entonces que Satanás vino y les ordenó toda la creación a Dios y por eso está Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada. Pero si alguien puede desordenarle algo a Dios, entonces Dios no es Dios, ¿sí? ¿Cierto? Porque tiene más poder que Dios. ¿Sí? Bien, eh, podemos desordenarnos nosotros y nuestras cosas, pero a Dios no se le sale nada de las manos, ¿sí? Él nos da libertad a nosotros, porque Luzbel era un ángel y los ángeles, ¿sí? Fueron hechos eh, por Dios con dos partes, ¿sí? Los ángeles solo tienen dos partes, lo podemos ver en Génesis 6. ¿Cuáles son las dos partes de los ángeles? El espíritu y el alma, ¿sí? Pero no tienen cuerpo, ¿sí? Por eso ellos codiciaron la belleza de las mujeres y por eso entraron en hombres, ¿sí? Para tomar a las mujeres y de ahí es donde vienen los nefilim y todas estas cosas, todas estas ideas de Génesis 6, pero ellos no tenían cuerpo, entonces no podían estar con las mujeres. Entraron en hombres. Bien, bien. Eh, Estos son los ángeles caídos de Génesis 6. Bien, entonces el ángel solo tiene dos partes. ¿Sí? Si vemos las descripciones de los ángeles, tanto en Ezequiel, en Daniel y en Apocalipsis, vemos que dice, y tenía alas como, ¿sí? No es que tuviesen alas físicas, ¿sí? Porque ellos son espíritu, pero, ¿sí? Haz de cuenta como un holograma, ¿bien? Sí, como un holograma más o menos, y los describe de esa forma, pero no es que tengan cuerpo, sino que es su espíritu, ¿sí? Y también tenían alma. Entonces, Luzbel era libre, o sea, tenía libertad porque el alma es mente, voluntad, emociones. Y la voluntad era libre, por eso Luzbel podía desobedecer a Dios si quería. Y eso fue lo que hizo, ¿cierto? Pero no fue creado a imagen y semejanza, los ángeles, mientras que el ser humano sí.
El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, em, ¿qué creo yo? Yo creo que no estaban. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace al ser humano, dice que Dios crea al ser humano en Génesis 1:27. Y crear es hacer algo radicalmente nuevo, nunca antes ha existido en la eternidad anterior, sin materia prima. Entonces, por primera vez aparece algo, un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano. Bien. Y por primera vez aparece un ser con espíritu a diferencia de Dios, por eso usa crear. ¿Sí? Es decir, primera vez que hay un ser con espíritu a diferencia de Dios. O sea, además de Dios, usa crear. Entonces, el primer ser que tuvo espíritu fue el ser humano. ¿Sí? Por eso, pues los ángeles que tienen espíritu no pudieron estar antes de Génesis 1:27. Bien, tuvieron que estar entre Génesis 1:27 y Génesis 2:25. Bien, bien. Entonces, los ángeles están luego. Ahora, Dios crea a los ángeles, los hace, ¿sí? Los crea, pero no a imagen y semejanza de él, solo a semejanza. Pues nosotros estamos a imagen y semejanza porque tenemos tres partes, ¿sí? A imagen de Dios que tiene tres formas, Padre, Hijo y Espíritu, y nosotros tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Bien, bien. Entonces, estos ángeles tenían libertad porque tenían alma, ¿sí? Pero, o sea, podían decidir. Y pues decidieron mal y Luzbel decidió mal. Pero ¿por qué Luzbel decidió mal? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice que quería ser como Dios, ¿sí? Bien, pero pues nadie puede ser como Dios, ¿sí? Él quería tener el poder de hacer. No era que Luzbel quería ser Dios, sino, porque no dice que quería ser Dios, sino ser como Dios, ¿sí? Porque no podía ser Dios, pero sí como Dios. Es decir, que pueda decir el orden de las cosas. Entonces, ¿qué le pasó a Luzbel? Que era el más bello de los ángeles, pero le dio envidia de cuando nos conoce, cuando nos ve al ser humano, que nosotros fuésemos más que él, porque él no fue creado a imagen y semejanza, pero nosotros sí. Por eso el ser humano es la máxima creación. Entonces le da envidia y quiere ser como Dios. ¿Para qué? Para que él sea más que el ser humano. Bien, bien. Eso ello es. Entonces, eh, eso es el crear, ¿bien? Y que el ser humano tiene espíritu. Entonces, en ese cielo espiritual, existe ese cielo espiritual desde Génesis 1:1. ¿Sí? Pero todavía no hay nada allí. ¿Sí? Recordemos que la creación fue hecha en Cristo, por Cristo y para Cristo. Colosenses 1:16-17. Bien. Y que el ser humano también fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo, porque somos parte de la creación. ¿Sí? Pero ¿para qué entonces Dios crea el cielo espiritual si todavía no tiene nadie ahí? ¿Sí? ¿Para qué? Pues ese cielo espiritual es la casita para casarnos con el Señor Jesucristo. Porque el que quiere casa, que se case, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa es nuestra casa. ¿Sí? O sea, cuando nos casemos con el Señor, allá nos vamos a ir a vivir. Y ese es el cielo espiritual. Bien, pero pues teníamos que ser probados, ¿sí? A ver si íbamos a obedecer, si íbamos a estar sujetos a él o no. Bien, bien. Y por eso al enemigo se le permite tentarnos. Recuerden que, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Luzbel? Se volvió Lucifer. ¿Quién fue el que primero pecó? Luzbel. ¿Sí? Luzbel pecó. ¿Por qué? Porque antes de que el hombre pecara, ya Satanás existía como Lucifer. Entonces, Luzbel fue el primero que pecó, pero Dios le dio una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo echó del cielo, ¿cierto? O sea, de ese cielo espiritual. ¿Sí? Entonces, entre Génesis 1:27 y Génesis 2:25, los hizo y los puso allá en el cielo. Pero luego Luzbel tuvo envidia de nosotros y entonces entonces pecó y entonces Dios lo echó. ¿Y a dónde lo echó? ¿A dónde lo mandó? A la tierra. ¿Sí? O sea, lo pasó del cielo espiritual a el cielo de la atmósfera. ¿Sí? Y le dio un título, un cargo. ¿Sí?
Porque Luzbel se volvió Lucifer. ¿Cuál es el nombre de Luzbel ahora? Lucifer. Y le decimos Satanás, pero Satanás no es su nombre, Satanás es su cargo, ¿sí? Es el cargo. Satanás quiere decir príncipe del aire. ¿Mm? Él es el príncipe del cielo, del primer cielo, ¿sí? O sea, de la atmósfera. ¿Mm? Él está en el aire. ¿Mm? Bien, y Dios lo mandó a la tierra. ¿Mm? Príncipe de la tierra, príncipe del aire. Bien, ¿y por qué lo mandó a la tierra? ¿Para qué? Para probarnos, para que nos tentara, a ver si nosotros vamos a, ¿sí? A caer en esa tentación o no. O sea, ¿vamos a amar a Cristo o no? ¿Sí? Pero aún cuando Él nos tiente, ¿sí? La culpa no es de Él por tentarnos porque ese es su trabajo, ¿sí? La culpa es nuestra por caer en la tentación porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y no hay tentación a la cual no podamos escapar porque Dios nos da la salida siempre. Eso lo dice en Santiago, ¿cierto? Bien. Entonces, básicamente, el trabajo de Satanás son dos. Él tiene, tiene dos trabajos y hace otras cosas que Dios no lo mandó a hacer, ¿sí? Pero los dos trabajos son acusarnos, tentarnos y acusarnos. ¿Sí? Él nos tienta, pero si no caemos, entonces, ¿qué hace? Nos acusa, ¿sí? ¿Cierto? Uy, usted qué es que cristiano, ¿sí? O, uy, usted que mire cómo es, ¿sí? Nos acusa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que creamos y en él y caigamos y pequemos. Bien, ese es el trabajo de él, tentador y acusador. Ese es el trabajo hacia nosotros. Pero él también, entonces, en su propia desobediencia a Dios, porque pues eso es lo que le toca hacer, pero no le gusta porque él quiere es decidir como Dios el orden de los cielos, ¿sí? Entonces, el orden del cielo espiritual, el orden del universo y el orden de nuestra atmósfera. Entonces, a él no le gusta como Dios decide. O sea, el problema de Satanás es que no le gusta la jefatura de Dios, ¿sí? No porque no le guste Dios, porque Satanás se presenta ante Dios, recordemos Job 1, ¿no? Él se presenta a dar informe de su trabajo, ¿sí? Entonces, recordemos que dice, le dice Dios a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es de obediente? ¿Y qué le dice Satanás? Le dice, no, pues claro, ¿cómo no va a ser obediente si tú le tienes un cerco de ángeles? Ah, o sea que el Job estaba rodeado de ángeles de la guarda, ¿sí? Esos ángeles de la guardia no es que tenemos que orarle al ángel de la guardia, pero sí en la medida que nosotros no pequemos, pues, sí, pues tenemos más, ¿sí? Más ángeles que van a evitar más tentación, o sea, una mayor tentación a nosotros, ¿sí? Bien, porque Job obedecía, pues tenía ángeles de la guardia. Entonces, ¿qué le dice Satanás? Pero si tú quitas esa guardia, vas a ver cómo peca. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, listo, voy a quitarle la guardia, tiéntalo, pero no lo mates. ¿Mm? No le tomes la vida. ¿Mm? No es que Satanás tenga el poder de quitar la vida, ¿sí? Sino que no lo tientes a nivel de vida. O sea, no le diga bótese por un precipicio, ¿sí? Bien, pero pues le dio esa enfermedad para probar. Entonces está todo. Recordemos que el libro de Job dura 3 días, ¿sí? Pero son 3 días en la vida de Job, ¿sí? Ese diálogo que tiene con los amigos, ¿no? Obviamente dentro de ese diálogo hace remembranzas a su niñez, a cuando era niño, luego los cuenta qué pasó después, pero a la larga el contexto pues son 3 días con los amigos ahí hablando. Y va bien el libro, pues va el libro, Job va firme, 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 firme hasta el 38. Cuando llega el capítulo 38, Job empieza a flaquear. ¿Sí? Y cuando llega al 40 y 42, entonces ahí peca. ¿Sí? Y entonces les dice, Dios, pero ya me has dado esta enfermedad, ya, ¿sí? O sea, como que está mal, ¿sí? Aunque él había defendido a Dios todo el tiempo, a pesar de sus amigos que le decían que no, que él había pecado. Job no había pecado, ¿bien? Pero entonces Job peca, sí, dice, bueno, Dios, ya, ¿sí? Quítame esto. ¿Y qué le responde Dios? El regaño más grande en la historia de la humanidad, ¿sí? Es, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? Bien, entonces, ¿a dónde lo remite Dios a Job? A Génesis 1:1, ¿sí? Bien, al orden de todo. Bien, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? Pequeños saltamontes. ¿Sí? Job, ¿qué dice? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven.
Job se da cuenta del pecado que hice y dice, no, no tenía conocimiento de nada. Pero si solo lo había oído de oídas y era el que más obedecía en toda la tierra, ¿m? Bien, ¿sí? Entonces, imagínense los otros, ¿sí? Y ahora dijo, ahora mis ojos te ven. ¿M? Entonces ahora Job entendió, ¿sí? Y se arrepintió y entendió y conoció a Dios en un nuevo nivel. No estoy diciendo que sea necesario el pecado para conocer a Dios más profundamente, ¿sí? Pero que en este caso Job se arrepintió y conoció a Dios más profundamente. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Lo restituyó, ¿sí? Las hijas de Job son las mujeres más hermosas que han habido en la historia, ¿sí? Y le devolvió su riqueza, sus cosas, y pues quedó en la historia, ¿no? El libro de Job es el único libro, además de, pues, o sea, todos los libros se tratan de Cristo, pero es el único libro de la Biblia, ¿sí? Que trata de una persona en sí, ¿sí? Que es Job, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Daniel habla de la historia de Daniel, pero realmente está hablando de la visión profética de la esperanza del pueblo para retornar a Jerusalén. ¿Bien? Habla la vida de Daniel. Pero el de Job solo se trata de Job, ¿sí? Mire, verá que no se trata de un reino, no se trata de una nación, solo se trata de él. ¿Sí? Entonces, de una persona. Entonces, wow, le dio un lugar en la historia gigantesco a Job, ¿sí? Entonces es bien importante ello. Entonces, ¿qué vemos? Dios hizo los tres cielos, ¿sí? Y en esos cielos Él va a comunicar al ser humano. ¿Sí? El cielo espiritual, entonces hoy, o sea, ya después de Génesis 1:27, pues ya hay ángeles, ¿sí? Y a hoy, pues ya están los salvos del Antiguo Testamento, ¿sí? Allí, y es un cielo espiritual. Pero además del cielo espiritual, allá hay señales, ¿sí? También vamos a tener señales en el universo y en la atmósfera nuestra, ¿bien? Entonces, último concepto y es el universo. Vamos a hablar un poquito del cielo 2, del segundo cielo, que es el firmamento o universo, ¿sí? Nosotros le llamamos universo, ¿sí? La Biblia, la palabra que más usa para ello es firmamento. Entonces, recordemos lo que dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿sí? Pero el cielo, em, el cielo cuenta cosas acerca de Dios. ¿Sí? El firmamento y los cielos. Entonces, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. O sea, ¿cuáles son los cielos? Pues esos tres cielos que vimos hoy, ¿cierto? Cuentan la gloria de Dios. O sea que las señales son para la gloria de Dios. Bien. Y segundo, dentro de esos cielos hay un cielo que es el 2, que es el firmamento, que es el universo, ¿sí? Y cuenta la obra de sus manos. Bien. Entonces, ese universo, en el Nuevo Testamento, al firmamento, le llamamos universo, se lo podemos ver en Hebreos 1 y Hebreos 11, como al firmamento se le llama universo. Ahora, esto también ya lo hemos enseñado acá, pero ¿por qué el universo se llama universo? ¿Por qué le llamamos universo ya en el Nuevo Testamento? La palabra universo es una palabra consecuencia del análisis científico. Es una palabra que viene de los griegos, ¿sí? Y la idea de la interpretación de los griegos. ¿Bien? Y la usamos en el Nuevo Testamento en la carta de los Hebreos. Como no sabemos cuál es el autor de la carta, pero el hecho de que use la palabra universo en lugar de firmamento implica que el autor de la carta a Hebreos era alguien docto. Por eso lo más posible es que fuese o Pablo o Lucas, ¿sí? Que eran los únicos doctos ahí de los que estuvieron haciendo la obra. Bien, bueno, doctos que hicieron la obra en el tiempo de las cartas, porque pues vimos a Gamaliel, que fue más docto que Pablo, ¿sí? Y Bernabé mismo también, ¿sí? Pero en el tiempo de las cartas, ¿quién estaba haciendo la obra? Pablo y Lucas. Y bueno, estaba Silas, estaba Timoteo, pero que sean doctos era Pablo y Lucas. Ahora, yo, esto no tengo idea, pero yo creo que fue Lucas,
¿Por qué? Porque aunque Pablo era docto, tuvo una influencia judía, mientras que Lucas no. Lucas vivía en Troas, ¿sí? Tuvo una influencia griega. ¿Sí? Entonces es más lógico de pronto que fuese Lucas el escritor de Hebreos. Bien, bien. Eh, entonces usa la palabra universo. En el antiguo la usamos es firmamento. Pero, ¿qué es firmamento? ¿Mm? Un orden firme. ¿Sí? Es decir, que todos los astros están ahí en un orden y es firme ese orden. No están ahí salpicados al azar, no. Los astros están ahí en un orden, ¿sí? Y están firmes, cumplen firmemente unas leyes, ¿bien? Entonces, eso es importante entender que los cielos nos muestran un orden. Voy a hacer un ejemplo histórico de ello. Entonces, pero no dijimos por qué el universo se llama universo. Entonces, aquí nos dice Claudia. Claudia lo respondió. Ah, sí, mírelo. Ahí dice en el chat. Porque es hecho de un solo verso. Sí, exacto. El universo se llama universo porque fue hecho con un solo verso. ¿Sí? ¿Y cómo fue hecho el universo? Por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces habló Dios? Una. Y tenemos un universo tan grande y tan gigante. ¿Y cuántas veces habló Dios? Una. O sea que tenemos un Dios poderoso. ¿Sí? Bien. Una sola vez. Por eso se llama universo. Un solo verso. Y creó Dios ese segundo cielo que es el universo. Bien, bien. Entonces vamos a dar un ejemplo histórico. ¿Sí? Hay un libro que hizo. Ay, no sabía que ya habían llegado aquí los compañeros. Bien, pero ya voy a acabar. Me quedan 2 minutos. Voy de pronto para no hacerlo. Voy a cambiarme allí al otro lugar para no hacerles aquí tanto ruido a los hermanos. Aquí están los demás compañeros misioneros trabajando. Ellos les gusta trabajar tarde a estos misioneros. Gracias. Aquí ya puedo cerrar la puerta y así ya no. Ok. Bien, aquí estamos nuevamente. Entonces, entonces, entonces vamos a hacer un ejemplo histórico. Y me gusta este ejemplo. Hay un misionero, un antropólogo, tal vez el antropólogo cristiano más importante que hemos tenido en la historia, y es Don Richardson. Don Richardson es un misionero que sirvió con juventud con una misión y en los ministerios de traducción bíblica en Papúa Nueva Guinea. Bien, eso es allá al norte de Australia. Bien, Don Richardson, como digo, pues es astro, es antropólogo y como antropólogo, em, él fue pues una persona muy importante en ello, ¿no? Él fue autor de varios libros. Su libro más conocido fue Niño de Paz, Peace Child, del cual se hizo una película. Bueno, de varios de los libros de él se hizo películas como Peace Child, como Los Señores de la Tierra, Lords of the Earth, también se hizo película. También Don Richardson hizo otro libro que se llama Eternidad en sus corazones, que tal vez para mí es el mejor trabajo de investigación histórica de cómo la gente puede conocer a Dios y se salva antes de Cristo. Entonces, Eternidad en los corazones está basado en Eclesiastes 3, 10, 11 y 12. Así que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Bien. Eh, y ese libro, su portada es Machu Picchu y narra las historias de antes de Cristo o de civilizaciones o comunidades o naciones que no conocieron a Cristo. Nadie lo fue a evangelizar, pero ¿cómo pudieron saber del Dios verdadero? ¿Por qué? Porque Romanos 1 nos dice eso, ¿cierto? Ahí está la creación, de manera que no hay excusa. Pero ¿cómo fue que gente entendió cuál era el Dios si nadie les fue a evangelizar? Bien, entonces él hace antropológicamente una investigación y cuenta ello. Entonces, ¿por qué Machu Picchu? Tupac era el emperador de los incas. Y Tupac resulta que tenía un hijo
¿sí? Que era Guaricocha. Guaricocha era su hijo y Guaricocha, cocha quiere decir agua y Guari, nacido del agua. ¿M? Y era su hijo, el descendiente, el que iba a ser el siguiente emperador, pero Tupac se fue al norte a sus paseos políticos y de guerras y de recursos al norte del imperio, lo que hoy es Ecuador, ¿sí? Y allí tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Bien. El emperador podía tener hijos fuera del matrimonio siempre y cuando, ¿sí? Fuesen concubinas, pero no esposas. Pero resulta que él trataba como esposa a la mamá de ese hijo que tuvo en Ecuador. Es la mamá de Atahualpa, no recuerdo el nombre de ella, pero Atahualpa fue el otro hijo que tuvo, pero él la trató a ella como esposa. Básicamente, ¿qué le pasó a Tupac? Se enamoró, ¿sí? A él le tocó casarse con su esposa, que es la mamá de Guaricocha, ¿sí? Porque ellos se casaban de acuerdo a la familia, ¿sí? O sea, había un orden, pero se enamoró fue de la mamá de Atahualpa en Ecuador. ¿Mm? Entonces nació Atahualpa. ¿Mm? Pero Atahualpa, ¿sí? Quería el trono, pero no le correspondía. En ese momento de toda esa tensión es que llegan los españoles. ¿Mm? Entonces llegan los españoles y eh, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? Eh, ¿Qué había pasado? Antes, sí, o sea, me refiero, no es que en ese momento entre Atahualpa y Guaricocha había esa pelea, no, sino que eso ya había pasado, pero habían unos que querían que, digamos, como un partido político, que querían seguir a Atahualpa y otros a los de Cusco, ¿sí? Básicamente había como una idea de división, de que el norte y a la larga pues se formó Ecuador. Bien, bien. Entonces, ¿qué sucedió con Guaricocha? Guaricocha era el hijo, pero él era muy religioso, porque desde el principio lo dedicaron en agua a los dioses, por eso se llamaba Guaricocha. Y entonces él, pues su labor era, pues, dedicado a los dioses, entonces él era religioso y estudiaba su religión pagana. Ellos entonces, el dios para ellos era Inti, que es el sol, ¿bien? Entonces él observaba el sol y veía al sol y le oraba al sol, pero de tanto hacerlo, pues a la larga quedó ciego, pero él se dio cuenta que el sol obedecía leyes, porque de tanto ver el sol empezó a saber que en determinada época el sol siempre estaba en la misma posición, es decir, astronomía, ¿sí? Y dijo, Inti no es Dios, pero toda la estructura del imperio inca estaba basada en Inti. Y entonces, ¿cómo es que el hijo de tu papá va a decir que Inti no es Dios? Y él dice, Inti no es Dios. Porque Inti obedece leyes. Y si Inti fuera Dios, no obedecería leyes. Entonces, hay un Dios, ¿sí? Que es el jefe de Inti, que es el Dios máximo. Inti puede ser Dios, pero no es el Dios máximo. Bien, eso es lo que dice. Eso es terrible para el imperio. Y entonces el papá manda a matar a Guaricocha. Y dice, voy a matar a Guaricocha porque se me va a destruir el imperio y voy a darle el trono a Atahualpa, que era lo que realmente quería hacer él. ¿Sí? Sí, porque era el hijo que quería porque fue el hijo fruto del amor. Bien. Entonces, pues le toca volarse a Guaricocha y él se vuela hacia las montañas, se escapa y ellos son los que construyen Machu Picchu. Entonces, cuando llegamos a Machu Picchu, vemos que hay tres fases de construcción. En la primera fase no hay adoración al sol, ¿sí? En la segunda y tercera ya hay. ¿Sí? ¿Qué pasó? Machu Picchu fue una ciudad de refugio, ¿sí? Donde ellos empezaron a adorar al dios que creó a Inti, es decir, al Dios verdadero, ¿sí? No quiere, sí, el Dios que creó al sol, no que creó al Dios Inti, sino al sol, ¿sí? Porque Inti pues no es un Dios, sino es el sol. Pero ellos adoraron al Dios, al Dios que creó o que hizo, o al Dios que era el jefe de Inti. Bien, esa es la idea. Entonces, eso es importante verlo, cómo desde antes la gente sí puede llegar a ver las señales que hay en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo Guaricocha? Ver una señal, ver un norte.
¿sí? Entonces, si nosotros vemos el orden y vemos que los astros cumplen leyes, pues no pueden ser dioses los astros. Bien, bien, entonces vamos a dejar hasta allí, esta es la introducción. Yo sé que hay cosas acá que los que estuvieron en creación ya lo habíamos visto, pero pues hay hermanos que no han estado en ese, entonces tenía que explicarlo, pero la clave aquí es que vimos que hay tres cielos, ¿sí? Y la próxima vez vamos a ver cuáles son esas señales que hay en esos tres cielos, ¿sí? Luego vamos a ver cómo es que después, ¿sí? Empezamos a entender esas señales y cómo es que las podemos, ¿sí? Entender hoy. Bien. Bien, entonces veamos preguntas que haya. No veo ninguna, Oscar, por acá. Ok, en el chat no hay. Ok, dame, sí, sí. Yo sí tengo una, entonces voy Dale, dale. a... Entonces, podemos levantar la mano y sigue Sara, claro que sí. Oscar, tú mencionabas que Dios creó a los ángeles solamente con dos partes, ¿no? Espíritu y alma, ¿no? Sin cuerpo. Pero también se menciona, y tú lo mencionaste, que Luzbel era un ángel muy bello. Sí. Entonces, si no tenía cuerpo, ¿cómo se hace esa Recordemos que son como un configuración? holograma, ¿no? O sea, no tienen cuerpo físico, pero sí Ah, tienen una ok. forma. Entonces era de Sí, esa ya. forma eran bellos. Sí, es más, Sí, todos los ángeles eran bellos. sí, ¿Sí? sí, sí, de Todos. acuerdo. Lo que pasa es que Luzbel era el más bello. ¿Sí? Pero ni Pero no se siquiera, pueden tocar sí, materialmente, no, no, en a ellos materia se no, pero ni permite. siquiera era belleza de la que nosotros entendemos física, sino era luz, exactamente. ¿Sí? Era una Ok. belleza, por eso se llama Luzbel. Luzbel quiere decir la luz bella. ¿Sí? Es lo que quiere Ah, decir Luzbel. Entonces, no solo era una belleza física que su holograma fuese bello, sino era la belleza de la luz de estar en la presencia de Dios. ¿Bien? ujú. Esa era su belleza. Y Luzbel era el que más porque a él se le dio responsabilidad sobre todos los ángeles, ¿sí? Entonces, por eso era más bello, pero no era que fuera más bello por bonito, no se refiere ahí a una belleza de bonito, sino a una belleza de lindura. O sea, pues ya lo dije, bueno, me toca explicarlo. Ok, voy a explicarlo. Eh, bueno, todas las mujeres son bellas. ¿Mm? Bien, todas. Pero, pero son bellas por el hecho de ser mujer, ¿sí? Pero además de bellas, son bonitas, ¿sí? Y también son lindas. Pero ¿qué diferencia hay cuando uno dice esta mujer es linda o esta mujer es bonita? La lindura se refiere a la belleza que relaciona la belleza que se tiene más la bonitura, digamos, física, pero relacionada con el ser, cómo es esa persona. O sea, esta mujer es linda, no solo es que es bonita, sino que es una buena persona, ¿sí? Pero hay mujeres que son bonitas, pero que son un limón, ¿sí? Con sal, ¿sí? Terribles, más ácidas, ¿sí? O algo así que, no, que son bonitas, pero no son lindas. ¿Sí? Entonces, lindas quiere decir simpática, buena gente, que tiene una sonrisa, bla, 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 femenina, bla, bla, bla. Bueno, esa es la lindura. ¿Sí? Entonces, esa belleza que tenía Luzbel tiene que ver con eso, que no solo era bello, ¿sí? Por ser ángel, sino que también al ser responsable de los ángeles tenía como una lindura, como esa luz que tenía, ¿sí? Se veía, se presentaba ante Dios, ¿sí? O sea, tenía una posición importante, por eso es que él pudo, ¿sí? Envidiar la condición del hombre, envidiarnos a nosotros y querer ordenar él las cosas y que no sea Dios que lo hiciera. Bien, bien. Entonces, aún así, Dios trabaja con todos y Dios entonces, por el pecado de Luzbel, pues nos prueba a nosotros, ¿sí? O sea que Luzbel todo el tiempo, ¿sí? Sabe que somos superiores a él, pero también, ¿sí? Juega a qué. Él ya sabe, Lucifer ya leyó el Apocalipsis, ¿sí? Él ya sabe qué va a pasar, ¿sí? Pero él juega solo a una carta. Él lo que juega es que sabe que nosotros somos tan importantes para Dios, ¿sí? Que él juega a tener muchos, ¿sí? Que hayan caído en tentación y que hayan pecado y que no sean salvos, ¿sí? Para que Dios en el último momento le cambie su destino. ¿Bien? Ese es el juego que él tiene, ¿sí? Pero ya está escrito que va a estar en el infierno y todo eso, sí, pues ya, ¿sí? Pero esa es la esperanza que él tiene, ¿sí? Que ya en el momento último se conmueva Dios, ¿sí? Por nosotros, ¿sí? Y le cambie el destino a él.
¿sí? Pero Dios ya lo escribió lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, ese es el juego que él tiene, esa es la única esperanza que él tiene, ¿sí? O sea, la esperanza es la conmoción del corazón de Dios por la condición de los no salvos. Pero Dios ya nos dijo que, pues, nos dio la visión de que eso no va a pasar, ¿sí? Bien, pero esa es la idea, ¿no? Muy bien, entonces sí, esa es la... Oscar, y una cosita, ¿y cuándo Dios decide crear a los ángeles? Porque eso se relata en alguna parte. Dice en Ezequiel que los creó y en Isaías también, Sí, ¿sí? Pero, o que los hizo realmente, ¿sí? Que los hizo, ¿sí? Que los hizo. Eh, entonces, si Dios los hace, ahora, ¿cuándo tuvo que ser pero entre si los Génesis? hizo ya estaban antes, ¿o no? eh, y los creó, o sea, en Isaías dice que los hizo y en Ezequiel dice que los creó. Entonces fueron Ujú. creados, ¿sí? Pero fueron creados, pero tuvo que ser creados entre Génesis 1:25, 1:27 27. y Ujú, Génesis 2:25. No sabemos cuándo, pero entre eso. Porque ya en Génesis 3:1 ya está Satanás, ¿sí? O sea, ujú, ya pecado, ya, ¿sí? Entonces, sí, pero eh, ellos tienen espíritu, ¿sí? Y la Biblia nos dice que nos creó a nosotros con espíritu. Es decir, ujú, que nosotros tuvimos que ser primeros que Él, ¿sí? Porque nosotros tuvimos primero espíritu que ellos. ujú, Pero sí, básicamente, ¿cuál es la razón? Ángel quiere decir mensajero, para dar mensajes de ese cielo, tercer cielo, ¿sí? Donde van a estar esos ángeles, ¿sí? A los otros dos cielos. No solo al ser humano, sino a los otros dos cielos y al ser humano. ¿Sí? Esos mensajes muchas veces son las señales, ¿sí? ujú. Porque no es que, oiga, mire, Dios mandó a decir esto, ahí le mando un mensaje de texto, ¿sí? No, eso pasaba, ¿sí? Habían apariciones de los ángeles y habían visitaciones y hablaban, ¿sí? Pero también daban las señales, ¿sí? Esos mensajes para nosotros. Y Entonces después son de Cristo, mensajeros. Entonces, eso básicamente no. es como el mensaje para la humanidad, darnos mensaje. Ahora, ¿por qué tendría Dios que dar ángel, que hacer ángeles, ¿sí? Si él ya podía hablar directamente con nosotros, ¿sí? Porque lo vemos en Génesis 2, ¿sí? Que Adán hablaba con él directamente, ¿cierto? Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, aunque tiene espíritu, es físico. Entonces no puede tener aún una plenitud en ese tercer cielo porque toda tiene carne, tiene cuerpo y tiene la posibilidad de elegir el mal. Bien, entonces, mensajes de ese cielo solo espiritual hacia los dos cielos que son físicos, ¿sí? Y el ser humano que está en ello. ¿Sí? Esa es como la idea. Ujú. Oscar, Eh, perdón, dice que, ¿cuál es el pasaje bíblico donde se afirma que Satanás tuvo envidia de la creación del ser humano y por eso reveló? Quiso ser como Dios, ¿no? Bueno, hay varios, Porque pero es que no me queda claro, o sea, no me queda claro cuál es exactamente como el momento en que, eh, eh, bueno, entonces digo que exactamente, ¿no? Pero, o sea, Dios nos crea primero a la humanidad y luego crea a los ángeles. ¿Basado en qué? bueno, Dios nos ha ¿Por qué basado en creemos Génesis así? 1:27, ¿sí? En Génesis 1:27 eh, Dice que los crea al hombre, nos a creó los a ángeles. nosotros y crear es hacer algo radicalmente nuevo sin material preexistente, ¿sí? Entonces, bueno, ese quiso ser como Dios, eso está en Isaías 14, creo que es. Isaías 14, creo que ahí habla un poco sobre ello, pero no recuerdo, tocaría buscarlo. Bien. Tocaría buscarlo, sí, pero vamos a mirar a ver si lo puedo encontrar Que aquí. si yo siempre pensé, o bueno, siempre lo que le dicen a uno es que ellos existían antes de nosotros. Sí, eso es lo que nos enseñan, pero realmente cuando analizamos, pues nosotros somos la máxima creación, no son los ángeles. Pero como tenemos la idea católica, ¿cuál es la idea católica? Que los ángeles ya estaban y que como están en presencia de Dios, son santos, entonces pues que nosotros teníamos que adorarlos y pues viene todo el inicio de esta angelología y recordemos que esta parte de los católicos fue ese sincretismo que hicieron con las costumbres Ujú. paganas de adorar a los espíritus. Bien, entonces, sí. Eh, Isaías 14, Isaías 12. 14.
¿Sí? 12, 14, 12 al 15. 12 al 15. Ok. Isaías Ujú. 14, sí, 12 al 15. Ok, ok. Sí. Esa es Y la en idea. Ezequiel también 12, 28, 12. Ahí Ok. nombrar. Ezequiel 28 e Isaías, sí. Recordaba que era Isaías y Ezequiel, pero no recordaba los capítulos. Sí, pero sí, exacto. Perfecto. Eh, Entonces, eh, el salmo, hay un salmo que habla de eso, que dice que Dios nos hizo menores que él, menores con los ángeles. ángeles. Sí. Ese es un salmo de David, pero tenemos que ver el contexto del salmo. Bien. Mm, Eh, David está escribiendo este salmo porque está en persecución de sus enemigos que lo quieren matar. Bien. ¿Por qué los enemigos querían matar a David? Porque David mató a Urías. ¿Mm? ¿Y cuál era la paga del asesinato? Que lo matasen. ¿Mm? Entonces, Dios, ¿qué le dijo? Que lo iban a perseguir. ¿Mm? Y le tocó estar a David huyendo mucho tiempo. ¿Mm? Él huyó hasta que se hizo rey sobre todo Israel. Recordemos que los primeros 8 años del reinado de David no fue rey sobre Israel, sino solo sobre Judá. ¿Mm? Bien. Pero en esos años él estuvo perseguido por sus enemigos porque lo querían matar, porque él mató a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces, pues eso fue una condena para David, pues estar siempre escondido, se escondía en las cuevas, todas esas cosas, ¿sí? Todas esas ideas, siendo que era el rey. Bien, bien. Entonces, él escribe el Salmo diciendo, me 8, gustaría, salmo 8, sí. Dios, que no tener cuerpo físico y así me les puedo volar y esconderme a estos tipos. ¿Sí? Esa es la idea. Nos has hecho menor a los ángeles porque tenemos cuerpo físico. ¿Sí? Pero está hablando es Mm, de que al ser los ángeles sin cuerpo físico, pues se pueden escapar, escabullirse, mientras que él no por tener cuerpo físico. Entonces ahí se refiere a eso, no se refiere a la dignidad, ¿sí? Sino se refiere Mm, a que él quería no tener cuerpo físico y que el hecho de que él tuviese cuerpo físico implica Tiene entonces ventajas. que era, sí, que era menor, pero no se refiere a la dignidad. Bien, todos los pasajes que nos referimos a la dignidad de nosotros y de los ángeles, lo que vemos es que los ángeles nos dan mensajes a nosotros. Es más, por eso los ángeles de Génesis 6 fueron castigados. Recordemos que ellos, ¿sí? Los ángeles de Génesis 6, ¿sí? Quieren las mujeres, ¿sí? Quieren estar con ellas. mm, Y entonces perdieron su dignidad. ¿Cómo? Dañando la dignidad del ser humano. ¿Mm? Ellos pecaron, ellos son libres para pecar, pero es una cuestión de dignidad. Bien, entonces Dios los castiga. Bien, y por eso, pues, o sea, Dios va a castigar cualquier pecado, pero por eso es que, sí, los ángeles, sí, tienen que recuperar su dignidad y esos ángeles que están encadenados, en cadenas, dice Pedro, sí, que esos ángeles están encadenados, van a ser soltados y son los que van a atrapar a Satanás y a la bestia y al falso profeta y al dragón y lo van a echar al lago de fuego de azufre. ¿Quién va a hacer eso? Esos ángeles de Génesis 6 que están encadenados. Esos ángeles ya se arrepintieron, ¿sí? ah, ok. Pero están encadenados. Entonces tienen que ahora mostrar frutos dignos de su arrepentimiento, como cuando Dios le quite las cadenas a Satanás, se las quita a ellos también, ¿sí? Hay como una cárcel para ángeles, ¿sí? Y ahí va a estar Mm. Satanás encadenado 1000 años, ¿cierto? Pero después del milenio, ¿qué va a pasar? Les van a quitar las cadenas, ¿sí? Y Satanás va a tratar de tomar todo el poder, pero estos ángeles también van a estar libres y son los que lo van a capturar y lo van a echar al agua de fuego de azufre, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Oscar, perdón, y después de que viene Cristo, ellos siguen teniendo las mismas funciones, ¿cierto? Ahí no hay ninguna Y ley claro, los que... ángeles siguen teniendo su responsabilidad de mensajes, Ujú, de señales, ¿sí? En los cielos también, eh, pero hay una diferencia, y es que nosotros con Cristo, ¿sí? Hemos de nuevo estado como Adán antes de pecar. ¿Mm? sí, Entonces podemos estar de tú a tú con Dios, ¿sí? Pero ujú, también seguimos teniendo nuestra carne y también puedo pecar, ¿sí? Entonces, por la obra de Cristo puedo estar como Adán antes de pecar, pero por nuestra propia carne también puedo pecar, ¿y sí? Y continuar pecando. Entonces, el hecho de que podamos estar de tú a tú con Dios implica que ya no necesitamos tantos mensajes, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros vemos, sí pasan cosas,
pero ya con Cristo, pues hay menos mensajes que antes, porque antes sin Cristo, pues la única forma de comunicación eran los mensajes, las señales, ¿bien? Pero sigue habiendo las señales, ¿bien? Entonces, esa es como la idea, ya podemos estar de tú a tú con Dios en comunión, entonces Él nos habla y además esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela cosas en comunión, ¿no? Bien, esa es como la idea. Bien, Por entonces, eso, muchas por gracias. eso se cae lo de el mormón, ¿no? El mormón es basado en Ángel Moroní. justamente los ángeles, Sí, sí, sí. un ángel. Sí, el ángel Moroní. Ellos dicen que ese ángel, el Moroní, fue el que le dictó, no, o sea, le dictó no, le reveló lo que decían las tablas que construyó Joseph Smith, ¿sí? Eh, y, y porque estaban escritas en un idioma que él no entendía, y entonces vino el ángel Moroní y le dijo qué era, y entonces él anotó y hizo el libro del Mormón. Bien. Eh, Entonces sí, sí existe, o sea, sí los ángeles aún dan mensajes, pero el primer mensaje va a ser el espíritu. Entonces, ¿cuáles son los mensajes realmente? No son unos mensajes individuales, ¿sí? Son unos mensajes para las naciones, ¿sí? Bien, ¿por qué? Y para las iglesias. Recordemos lo que dice en Apocalipsis del 2 y 3. Cada iglesia tiene un ángel. ¿Mm? Bien, escribe al ángel de la iglesia en tal. Entonces, cada iglesia tiene un ángel que está mirando la iglesia, ¿sí? Y eso es una labor, dar mensajes a la iglesia, pero no es que el ángel vaya y le revele, ¿sí? Sino porque no te lo revela a ti como individuo, porque como individuo ya estamos con Dios por el Espíritu Santo, pero sí como iglesia, como nación, sí, sí hay aún ese trabajo de mensajería de los ángeles. Pero eso no quiere decir que tenemos que orarle a los ángeles ni nada de ello. Ujú. Sí. Oscar, pero solamente es mensajería, porque o también trabajan a favor de, de las cosas de Dios, por decirlo de alguna No, manera. porque ellos, su labor es mensajería, porque ellos no deciden, ¿sí? Ellos solo hacen trabajo. Sí tienen una Pero libran batallas sí, con los demonios, claro. con los de la oscuridad. Sí, pero sí, hay batallas con los demonios, Mm, pero esas batallas no es que se ujú. encontraron y se agarraron, no. ¿Qué son esas No, batallas? no, sí, de acuerdo. Cuando Sí, alguien sí. está obedeciendo, tiene los ángeles de Ujú. guarda, ¿sí? Pero Satanás quiere tentar, pero están los ángeles de guarda, entonces hay una batalla, ¿sí? Exacto. Ujú. Pero no es que venga a ver cuál es más fuerte y, uy, no, mis ángeles de No, guarda, no. entonces Satanás me va a ganar, no, ¿sí? No, trabajando a Batalla, favor de la ¿sí? persona, la obra o Sí. el Pero hay una ministerio. batalla ¿para qué? Para que no se pierda el orden de Ujú. Dios y es que la persona tiene libertad, el ser humano tiene libertad para obedecer o desobedecer. ¿Qué quieren hacer los ángeles? Atacar a los que tienen guardia. ¿Por qué? Pues porque están obedeciendo. De ¿Sí? Y acuerdo. eso es lo que pasa. Ellos pueden atacar, pero recuerden que no es una excusa. Los ángeles pueden pararse de cabeza, pero si yo no lo, el demonio puede pararse de cabeza, pues yo no lo dejo entrar, pues no pasa nada. ¿Sí? Por eso dice, resiste al diablo y él Ujú. huirá de vosotros. Y él oirá. Ujú. ¿Sí? Pero ellos obviamente quieren también atacar a los que obedecen. ¿Por qué? Porque una caída de alguien que obedece genera un sigma, genera una devastación muy grande. Ujú. No es Ok. lo mismo el pecado de mentira de un salvo creyente que de alguien que tenga fama. ¿Sí? Ujú. Eh, Es eh, el trofeo, claro, para ellos. o de alguien Ujú. que es muy obediente y que luego cae. Bien, entonces pues ninguno de nosotros no peca, ¿sí? Pero sí el ángel, los ángeles protegen, nos protegen, pero no es, ay, voy a Ujú. orar para que el ángel me proteja, para que yo entonces no caiga, no, no. Eso son decisiones que yo tomo. Dios ha revelado todo para que podamos hacerlo correctamente. Pero sí tienen mensajería y sí luchan contra los demonios que son los que quieren dañar el orden de Dios, porque si ya tienen guardia, pues ¿para qué se van a meter con ellos? Métase con uno que no, ¿cierto? Bien, entonces ellos quieren ir en contra de lo que vemos en Job 1, ¿sí? Que Satanás, ¿qué dijo? Satanás no había tentado a Job, ¿sí? Y le dice, pues claro, ¿cómo lo voy a tentar? Mira todos los ángeles que les tienen ahí de guardia, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Pero obviamente el enemigo, el mal, quiere ganar siempre con el menor esfuerzo o, digamos, en lo más rápido posible, obtener resultados, no tienen paciencia.
y pues muchas veces van a atacar a a la guardia de los que están obedeciendo. Bien, bien, esa es la idea. Bueno, muy bien, vamos Muchas gracias. a mirar un poquito ya más las señales, pero sí necesitábamos ubicarnos bien en estos cielos, que vamos a ver las señales de los cielos, eh, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la Biblia lo trata. Vamos a ver algunos versículos donde vamos a ilustrar algunas señales, eh, y, y vamos a empezar pues a entenderlas. Luego vamos a ver qué hemos hecho con esas señales y luego en la cuarta, cómo vemos hoy las señales, cómo podemos hoy entender esas señales que nos da Dios en los cielos, que tienen que ver con los tiempos, tiene que ver con la predeterminación de los tiempos y también de los límites, ¿sí? Que es lo que dice Hechos 16. No, perdón, Hechos 17. Hechos 17. Bien, bien, entonces muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo lunes. Lunes. Saludito por acá desde Bolivia, y Abrazo ahí para nos vamos a todos. estar conectando todo este mes desde por acá. Bien, muchas bendiciones. Gracias, Oscar. Éxitos Gracias, allá en Oscar. Bolivia. Que Bendiciones. todo te salga bien. Muchas bendiciones. Todos, buenas noches. Bendiciones. Nos vemos Buenas luego. noches, bendiciones, profe. Gracias, un saludito a todos. Hola, Mirna. Hola, Claudia. Muchas bendiciones. Hermano Víctor Manuel, muchas bendiciones. Carmen, Sara. Bueno, un saludito a todos los que se han conectado. Sí, Pati, muchas bendiciones. Aniel, ahí la veo también. Amén. Para usted, igual para usted. Gracias, muchas Ah, bendiciones. Igual. vale. Que descanse, Gracias. profe, que descanse. Gracias, Sara. Gracias, Oscar. Gracias.